Qué bueno que nosotros nos apropiemos de esta expresión de San Pablo: creí, por eso hablé. Qué bueno que nos convenzamos de la solidez que tiene nuestra fe cristiana, apoyada en la revelación bíblica y que tiene como punto culminante el Evangelio de Cristo. Y al tener nosotros conciencia de la solidez de nuestra fe, hablemos. Creí, por eso hablé. Es todo un anuncio nuevamente, como siempre, el que hace la palabra del Señor. ¿Qué es lo que creemos? Y ojalá nosotros también lo anunciemos. Y que ojalá lo que anunciemos sea lo que creamos con la solidez que tiene nuestra fe apoyada en el testimonio bíblico, particularmente en Jesús el Señor. La palabra del Señor nos presenta hoy sucesivamente, lo presento en esta forma, lo sugiero de esta manera, que contemplemos por una parte la narración de un drama que da lugar a una fuerte experiencia de lucha. Esa es la vida, para que se desemboque toda esta realidad dramática, toda esta realidad de lucha y de decisiones en la conformación de una nueva manera de ser familia, la que Jesús es capaz de crear. En un lenguaje bellísimo, en una narración bellísima, en una riqueza de imágenes maravillosa como es el libro del Génesis, la palabra del Señor en la primera lectura nos presenta un drama, el de la vida humana. El de la vida humana ayer, hoy y siempre. Nos ha presentado antes del texto que leímos hoy la bellísima vocación del ser humano. Por una parte, criaturas, creadas por el amor del Señor. Los textos bíblicos lo presentan de distintas formas, pero afirma con una gran contundencia: seres humanos hechos a imagen y semejanza del Señor. Qué bello es eso. No tenemos cualquier forma, no tenemos sencillamente cualquier figura, es la misma imagen del Señor en nosotros, y ahí radica la dignidad de todo ser humano. Y por otra parte, un poco antes del texto de hoy, la palabra mencionó la condición creatural, frágil del ser humano, cuando presenta al Señor en la figura del alfarero, que del barro construye al ser humano, pero le sopla aliento de vida y aliento divino. Esa es la realidad nuestra, criaturas, pero con imagen y semejanza del Señor, y que hemos recibido el Espíritu de Dios en nosotros. Y la palabra del Señor da cuenta en una constatación de una ruda y de una cruda realidad: la desobediencia. Los seres humanos somos capaces de desobedecer al Señor. Es la imagen que aparece hoy. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Aquí no se trata sencillamente de imaginarnos como se ha hecho siempre. Las pinturas lo han hecho, lo han manifestado, un intento de graficar lo que eso significa. El drama profundo es que los seres humanos somos capaces de escuchar otras voces distintas a la voz del Señor. Precisamente la palabra obediencia significa escuchar, y al escuchar vivir aquello que hemos escuchado. Y los seres humanos somos capaces de desobedecer, es decir, de no escuchar la voz del Señor y lo que Él nos quiere proponer. Somos capaces de escuchar otras voces distintas a la suya, o incluso somos capaces de escuchar en un momento determinado la voz del Señor y sencillamente volvernos oídos sordos, porque hay otras voces que nos suenan distinto. Parece que nos suenan con un sonido mucho más agradable que la voz del Señor. La palabra del Señor presenta hoy la voz del tentador, que es básicamente un seductor. Los seres humanos somos capaces de escuchar voces que nos seducen,
voces que nos atraen, voces que nos encantan. Esa voz del seductor que es presentado en el lenguaje bíblico como aquel que deforma la imagen de Dios en nosotros y lo hace pasar por un tramposo y un engañoso, el que engaña. No le crean, porque el día en que ustedes coman de ese fruto serán como él. Y hace pensar entonces, precisamente el tentador nos presenta una imagen deformada del Señor. El mentiroso, casi que el celoso, pero simultáneamente la voz del tentador despierta en el ser humano la tentación de la soberbia. Nada más terrible que alguien seduzca el corazón de un ser humano para llenarlo de ambiciones. Esa voz que despierta ambiciones en el corazón humano es una voz que abre la puerta a unas experiencias terribles. No se sabe en dónde van a concluir. La voz de la ambición, la voz de la soberbia, serán como dioses. Deformar la propia imagen de nosotros mismos, que somos criaturas, que no somos dioses. Imagen y semejanza del Señor, sí. Con el soplo del aliento divino en nosotros, sí. Pero de todas maneras, criaturas. La tentación permanente de todos los seres humanos de divinizarnos, de endiosarnos o de endiosar lo que tenemos, de divinizar nuestras conquistas, de divinizar las instituciones, de divinizar las ideologías, de absolutizar tantas cosas que tenemos, que tienen que ver con el orden de ideologías, con el orden de modas, con el orden de las conquistas. Esa realidad de olvidar precisamente que somos criaturas, pero puestas en las manos de alguien que es alfarero, que nos cuida, que ha dejado la impronta indeleble de su propia imagen en nosotros. Esa es la voz del tentador, que hace que uno termine desoyendo la voz del Señor. Y eso es lo que el lenguaje bíblico llama pecado, es decir, la ruptura con el Señor al no escuchar su voz. La ruptura en la relación también con uno mismo al deformar la imagen que tenemos, porque siendo criaturas terminamos endiosándonos, terminamos nosotros enalteciéndonos, terminamos precisamente absolutizando todo en la vida, divinizándonos o divinizando lo que sea. La imagen es muy bella. El hombre se dio cuenta de que estaba desnudo. Aquí no se trata de ninguna manera de una imagen vulgar sobre la desnudez. Es el lenguaje bíblico para decir, finalmente el ser humano constata su propio desamparo, el desvalimiento total en que está cuando es capaz de desobedecer la voz del Señor y creerle a otras voces que sencillamente encienden su corazón en soberbia y finalmente constatamos nuestra propia miseria, nuestra propia desnudez. Es la imagen que presenta el texto bíblico de quien ya no ve al Señor como alguien que nos ama y a quien amar, sino alguien a quien tenerle miedo. Y parece esa figura de Adán escondiéndose no porque sienta vergüenza de su desnudez, ahí no se trata de eso. Es el descubrimiento de su propia miseria y ante el Señor, que le regaló la imagen, que le dio el don de su espíritu, que le dio la vida, se esconde avergonzado precisamente por la soberbia de su corazón. La relación con el Señor se altera y se vuelve por lo tanto alguien a quien tenerle miedo y no alguien a quien amar, alguien de quien dejarnos amar, y en ese momento se deforma totalmente la relación con Él. Y como consecuencia de eso, miren ustedes el texto tan bello y tan preciso, viene también una ruptura en la relación entre nosotros, donde terminamos inculpándonos mutuamente, donde nadie asume la propia responsabilidad. La respuesta de Adán, representando ahí la humanidad entera, es que la mujer me engañó. La respuesta de la mujer, representando la familia entera también, la humanidad entera, es que el tentador me engañó.
Qué difícil es que uno en un momento determinado acepte así tranquilamente la propia responsabilidad frente a su vida sin tener que inculpar a otros, sin tener que endosarles la responsabilidad de lo que me está pasando a mí a otros, a las circunstancias de la vida, a lo que tú dejaste de hacer por mí, a lo que tú me dijiste y por eso entonces yo reaccioné así. Qué difícil tener la transparencia del corazón para ser capaces de decir, yo lo hice, yo escuché otra voz distinta a la voz del Señor, yo permití que mi corazón se volviera soberbio y al volverse soberbio ante el Señor necesariamente se vuelve soberbio ante los demás. Ese es el drama del cual habla en primer lugar la palabra del Señor. Vocación divina, porque en nosotros está la imagen del Señor. Vocación con fuerza de Espíritu Santo, de Espíritu de Dios en nosotros. Y sin embargo, constatación cruda, los seres humanos somos capaces de obedecer otras voces. Cánticos de felicidad, una serie entonces de sonoridades, de ciertos gozos, cuando el corazón se engrandece y cuando el corazón se envanece en la soberbia precisamente de la ambición. Todo se deforma. El Señor se vuelve un enemigo del cual hay que tenerle miedo o un castigador. Entre nosotros mismos nos deformamos en la relación. No somos entonces hermanos, hermanas, sino sencillamente alguien a quien acusar, alguien a quien darle la responsabilidad de nuestros actos. Drama que da lugar a una experiencia de lucha. Y esa es la historia humana, no es otra. Anuncia esa primera lectura un combate que simultáneamente es una promesa. La lucha permanente que nunca termina entre la humanidad y todas las fuerzas del mal. Jamás termina. Basta simplemente pues es abrir los ojos y nada más. Es abrir los oídos y nada más. Y estamos nosotros constatando permanentemente y leemos y releemos la historia humana, una lucha permanente del bien y del mal, la justicia y la injusticia, la corrupción y la integridad, la verdad y la mentira. Ese es el campo en el cual nosotros estamos viviendo, no es otro. Es el escenario en el cual todos los seres humanos vivimos, no es otro, desde pequeños hasta mayores. Es un escenario de lucha, con una promesa hermosa. La humanidad representada también en esta mujer será siempre herida y simultáneamente el mal será aplastado en su cabeza. Miren ese detalle tan hermoso. Heridos en el talón y sin embargo el mal aplastado en su propia cabeza. Es un anuncio de victoria, pero qué difícil hacer que el bien triunfe. Qué complicado hacer que la justicia se imponga cuando seguimos los seres humanos creando tantas situaciones de injusticia. Qué difícil que la integridad se imponga cuando hay todos los caminos inimaginables de corrupción. Es impresionante. Sin embargo, la humanidad está herida en su talón, no está herida en su corazón, en su talón. Y la lucha hay que llevarla hacia adelante. La lucha en primer lugar es la del Señor mismo, comprometido en esta lucha por la victoria de la vida y de la justicia. Y ojalá nosotros colaboradores de esa lucha. Y es el gran anuncio de la palabra del Señor y es el gran anuncio del Evangelio de hoy. Unos creen que Jesús es un poseído por el demonio. Es una falsa acusación que quieren hacerle precisamente quienes pelean contra él. Y sin embargo es el ungido por el Espíritu de Dios. No es el servidor del poder del maligno. Jesús, el hombre del amor hasta el extremo. Eso es lo que nosotros celebramos siempre, es el corazón de nuestra fe. La cruz de Cristo, que es la manifestación más fuerte del amor del Señor, es el lugar donde el mal ha sido vencido. Miren, a veces yo escucho a personas que hablan de todas esas cosas extrañas que muchas personas hacen. Hacen rezos, hacen una cantidad de cosas para atraerle el mal a las demás personas. Eso lo hacen muchas personas. Hay gente que se dedica a eso.
Y sin embargo, nuestra fe cristiana, que es una fe fundamentalmente pascual, nos dice que en la cruz el mal ha sido vencido. Y ese es el combate del Señor. El combate del Señor es por una vida distinta. Ese es el combate en el cual se ha comprometido el mismo Señor, llevando a su amor hasta el extremo de la cruz, en la cual el mal fue vencido. Ese es el gran combate del Señor, dador del perdón sin límites, que restablece en nosotros la imagen del Señor. Pareciera que el perdón entonces viniera a revestir esa desnudez vergonzosa, no por la desnudez misma, sino por nuestro pecado vergonzoso, que sencillamente nos hace descubrir nuestra propia fragilidad. Esa es la gran victoria del Señor, que se llama perdón. Está presente por todo lado, en el corazón de la Eucaristía, cuando los sacerdotes consagramos el pan y el vino, y cuando repetimos las palabras de Jesús en la última cena. Él mismo lo dijo: sangre de la alianza, sangre de nueva alianza para el perdón de los pecados. Y esa es para nosotros la gran certeza. El amor del Señor ha traído al mundo reconciliación y perdón. La gran certeza de nuestra fe, no solamente el don del Señor en la cruz donde vence la muerte, no solamente el don del Señor donde vence el pecado y donde nos trae perdón, el don del Señor en su vida resucitada. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Creemos, por eso hablamos. Así dijo San Pablo. El drama de la lucha es real y hasta el último día de la vida todos los seres humanos nos debatimos entre ellos, entre justicia e injusticia, verdad o mentira. Y sin embargo el gran don del Señor y el gran anuncio de la palabra, la victoria la tiene el Señor. En Jesús el Señor crucificado, en Jesús el Señor resucitado, en Jesús el Señor portador de perdón. Y ahí ustedes y yo, en la lucha diaria de la vida, o escuchamos la voz del Señor o escuchamos otras voces, seductoras seguramente, prometedoras del cielo y de la tierra seguramente, y sin embargo seductoras, pero que deforman absolutamente todo. Miren la imagen tan bella que tiene también la segunda lectura de hoy. Nuestro ser terrenal se va desmoronando y sin embargo simultáneamente nuestro ser interior se va renovando con la fuerza del Espíritu del Señor. La otra imagen que utiliza la palabra: lo que vemos es transitorio y sin embargo lo que no se ve es eterno, que es la obra del Señor en nosotros, con corazones capaces de ser transformados por Él. Otra imagen: nuestra morada terrenal se va deshaciendo. Tiene que ver no solamente con nuestro cuerpo que se envejece inevitablemente, nuestro cuerpo que inevitablemente pierde fuerzas, nuestro cuerpo y nuestra vida que inevitablemente camina hacia la muerte. Tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con esta soberbia del pecado que hace que la imagen del Señor en nosotros parece que se fuera acabando. Y sin embargo dice también, se va construyendo una morada. Esa es la lucha nuestra, la lucha de obedecer la voz del Señor, de escucharla o escuchar otras voces. La lucha de ver cómo nuestro ser personal es frágil, pero simultáneamente es fuerte con la fuerza del Señor, tal como lo presenta la palabra, especialmente en la segunda lectura. Desembocando todo esto, ¿en dónde? ¿En dónde desemboca todo este proyecto del Señor? Un proyecto de vida que puede ser perfectamente deformado por el ser humano cuando escucha otras voces distintas a la voz del Señor. ¿En dónde desemboca este maravilloso combate desde el Evangelio, desde la gracia del Señor por una vida donde el bien triunfe? ¿En dónde desemboca? En esa imagen tan bella del Evangelio de una nueva familia que Jesús constituye. Los que lo criticaban querían considerarlo poseído por el demonio. Su familia parece que lo que consideraba como si fuera un loquito. Y van allá donde está para llevárselo a su casa porque es necesario encerrarlo. Y sin embargo, en ese hecho maravilloso, Jesús, en presencia de su propia familia de sangre, habla de la nueva familia que Él es capaz de crear, conformar una nueva familia. Ese es el proyecto del amor del Señor.
no una humanidad soberbia y altanera, que al ser soberbia y altanera se vuelve necesariamente asesina, mentirosa, creadora de injusticia, sino una nueva familia donde ese gran proyecto del amor del Señor se realice. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Las personas capaces de escuchar el Evangelio y de vivirlo. ¿Quiénes son mi hermano, mi madre y mis hermanos? Las personas capaces de vivir la voluntad de Dios. Nuevamente, ¿cuál es la voz que nosotros escuchamos? ¿Cuáles son las voces que nos quieren seducir? ¿Y quiénes son mi hermana, mi hermano y mis hermanos? Aquellas personas habitadas por el amor del Señor y la fuerza del Espíritu. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellas personas que podrían repetir la frase de San Pablo: creí y por eso hablé. Es decir, como Cristo el Señor, firmes en la convicción de la certeza de la victoria de la Pascua, creemos eso y por eso lo anunciamos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Tomemos el Salmo responsorial de hoy, en el estribillo que se leyó, en la frase que yo dije al comienzo: Señor, si llevas cuentas de tus delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti la misericordia sin límites. Y quienes creemos en ello, constituimos una nueva familia llamada a ser testimonio de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y en ese orden de ideas también colaboradores en esta gran gesta, en esta gran obra que sigue adelante. Qué bella de nuevo la palabra del Señor en este domingo 10º del tiempo ordinario. Un drama, porque la vida humana se desenvuelve muchas veces de esa forma dramática. Decisiones que son equivocadas, seducciones que son atractivas pero que son esclavizantes, imagen de Dios deformada, a quien se le tiene miedo y no se le ama, y sin embargo el gran anuncio de la obra del Señor que se realiza en Jesús el Señor. Y allí nosotros invitados a ser partícipes de esta nueva creación. Ahí ustedes y yo invitados a decir así con contundencia: creí, por eso hablé. Este es el contenido hermoso de nuestra fe, la victoria de la vida que se sigue realizando gracias a la Pascua de Cristo. Y nos corresponde hablarlo, nos corresponde anunciarlo y nos corresponde participar en esa obra del Señor. Tomémonos un momento en silencio, como siempre les propongo, para orar. Una historia dramática, difícil a veces de entender, y sin embargo una obra de amor y de perdón ya realizada por la Pascua de Cristo, que pide ser acogida y que pide ser servida también con nuestro testimonio y nuestra misión. Oremos en silencio.